Hola, muy buen día. A lo largo de este video, mis compañeras Karen Ariana Cortés Villa, Jimena Vargas Villaseñor y su servidor Aviso Amayén les explicaremos el ciclo de Krebs, como parte de nuestra evaluación sumativa para la clase de bioquímica aplicada a la fisioterapia del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades, impartida por el Dr. Boris Guzmán Martínez. Iniciamos. Como introducción, podemos comentar que este ciclo fue descubierto gracias a Hans Adolf Krebs en 1953, quien después le colocó su nombre. Este ciclo también es conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tanto el ácido cítrico como los ácidos tricarboxílicos hacen alusión a la misma molécula. Es por eso que este ciclo se le conoce con esos tres nombres. Para ponernos en contexto, hay que mencionar dos puntos importantes. El primero de ellos es que el acetilcoenzima A es la molécula precursora al ciclo de Krebs. Esta la obtenemos cuando se forma a partir del piruvato producido de la glucólisis. Cuando el piruvato reacciona con la coenzima A, producen lo que conocemos como acetilcoenzima A. El segundo punto es que este proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Bueno, pues vamos a empezar con el ciclo de Krebs y bueno, pues el primero que se va a dar en este ciclo va a ser el oxalacetato, que se va a descondensar con el acetilcoenzima A para que se forme el citrato. Esto va a ser con una enzima llamado citrato sintasa. Y el citrato se isomeriza a isocitrato en dos fases, que se va a deshidratar y volver a hidratar, cambiando su estructura con enzima llamada aconitasa. El isocitrato se descarboxila y se oxida hasta el acetoglutarato, y esto va a ser isocitrato de deshidrogenasa. El alfa-acetoglutarato se descarboxila y se oxida a succinilcoenzima A y nos va a dar alfa-acetoglutarato deshidrogenasa succinilcoenzima A sintasa. El succinilcoenzima A va a generar un enlace pi de alta energía que se denomina GTP y nos daría succinilcoenzima A sintasa. El succinato se oxida a fumarato, dándonos esto succinato deshidrogenasa FADH2. La adición de H2O nos va a producir amalato, y malato sería fumarazo. El malato se oxida a oxalacetato y nos va a dar amalato deshidrogenasa. En el balance energético, las oxidaciones del ciclo se conservan con una eficiencia en coenzimas reducidas y un GTP por cada vuelta del ciclo. Un NAD en la mitocondria nos va a dar 3 ATPs. Por 3 ATPs en el ciclo serían 9 ATPs. Un FADH2 en la mitocondria nos va a dar 2 ATPs. Por 1 nos va a dar 2 ATPs. Un GTP que va a ser por 1 en el ciclo seguiría siendo un ATP. En total nos va a dar 12 ATPs por el ciclo. Y en el balance energético de la oxidación se van a derivar 4 ATPs, que son 2 ATPs y 2 GTPs, y estos van a ser derivados de los 2 NAD de la glucólisis, más otros 2 ATPs que se descarboxilaron en la oxidación y 6 del ciclo de Krebs. Todos estos nos van a dar 10 NAD, y acordémonos que cada uno vale 3 ATPs y van a ser 30 más 4 ATPs, nos van a dar 34 más 2 FAT, y que son 2 ATPs de igual manera son otros 4. En total van a ser 38 ATPs. El primer paso del ciclo de Krebs es el citrato. En este, el acetilcoenzima A
se une con una molécula de 4 carbonos oxalacetatos, en los cuales va a liberar el grupo de la coenzima A. También forma moléculas de 6 carbonos, que son los cisacitratos, es la segunda reacción, la cual le va a robar un OH al citrato y pide que suelte un H para que se enlacen juntos. Luego pasamos a la tercera reacción, el isocitrato, en el cual el OH se le va a poner un carbono y hace lo mismo con el H para formar, le va a pedir otro carbono, sobrando 2 enlaces y se separan los que se juntaron anteriormente. Luego pasamos al alfa-celoterato, que es cuando se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos restantes se une a la coenzima A y forma el coenil coenzima A o succinil coenzima A. El paso 5, el coenzima del succinil coenzima A se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido al ADP para obtener el ATP. La molécula de 4 carbonos producida se le va a llamar succinato. El paso 6 es cuando se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos que la vamos a llamar fumarato. Se transfieren 2 átomos de hidrógeno a FAD para formar FADH2. Se le añade el agua a la molécula de 4 carbonos de fumarato y se vuelve a convertir en una de 4 carbonos llamada malato. El paso 8 se regenera el oxalacetato. Es el compuesto inicial de 4 carbonos mediante la oxidación del malato. El ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo de ácidos, es un ciclo y fue descubierto por Hans Adolf Krebs en 1953. También es una ruta metabólica para que nosotros podamos metabolizar la comida y para oxidar para oxidar la energía de los carbohidratos, o sea, cómo se degradan los carbohidratos. Las enzimas del ciclo de Krebs son el citrato sintasa, acomitasa, isocitrogenasa, alfa-glutarato, deshidrogenasa, succinil coenzima A, sintasa, succinato deshidrogenasa FAD2, fumarasa y malato deshidrogenasa. Las 3 sustancias que regulan la velocidad del ciclo es el citrato citrasa. Esta, como principal enzima de la ruta, es un punto importante de control, ya que es el succinil coenzima A y el NADH. La segunda es el isocitrato deshidrogenasa. En este estimula la baja cantidad del ADP. La tercera, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es el complejo enzimático de estructura y mecanismo análogos a los que el pivurato deshidrogenasa y actúan con idénticas coenzimas y al mismo tiempo con el mismo mecanismo, dividida por NADH y coenzima A. En la primera reacción, el oxalacetato se condensa con el acetil coenzima A y libera el grupo coenzima A. A su vez, se forma una molécula de 6 carbonos, llamado citrato. En la reacción número 2, el citrato se isomeriza a isocitrato. Esto lo hace en 2 fases. Por lo mismo, algunos consideran el ciclo de Krebs con 9 reacciones en lugar de 8, porque en el primer paso de esta segunda reacción se deshidrata, para después volverse a hidratar y de esta manera modificar su estructura. En la tercera reacción, el isocitrato se oxida y se descarboxila, lo que quiere decir es que libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que tenemos una molécula de 5 carbonos, a la que vamos a llamar alfa-cetoglutarato.
Algo a tomar en cuenta es que la enzima catalizadora para este paso es de vital importancia, ya que es un regulador de la velocidad del ciclo. Esta es el isocitrato deshidrogenasa. La cuarta reacción es muy parecida a la anterior, a diferencia que en esta es el alfa-cetoglutarato quien se descarboxila y se oxida en el inestable compuesto llamado como succinil-CoA. También es importante mencionar que la enzima catalizadora en este paso, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es un importante regulador para el ciclo. En la quinta reacción, la coenzima A del succinil-CoA se sustituye por un grupo fosfato, que luego es transferido a ADP para obtener ATP. Es importante mencionar que algunas células prefieren ocupar GDP, guanosin disfosfato, en lugar de ADP. De esta manera se obtiene GTP, guanosin trisfosfato, que es vital para la respiración de los seres humanos. Finalmente, en este quinto proceso se obtiene una molécula de 4 carbonos llamada succinato. En nuestra sexta reacción se oxida el succinato, con lo que se obtiene otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. Aquí se forma un proceso de translocalización, ya que 2 átomos de hidrógeno son transportados a FAD para formar un FADH. En la séptima reacción al fumarato se le agrega H2O, con lo cual se transforma en malato. A su vez y por último, en la octava reacción, mediante la oxidación del malato, se regenera el oxalacetato, nuestro compuesto inicial. Cabe destacar que en este mismo proceso, una molécula de NAD se reduce en NADH, y de esta manera se concluye y se reinicia el ciclo de Krebs. A lo largo del ciclo de Krebs, haremos uso de 8 enzimas que van a participar como catalizadores en cada una de las reacciones. Del 1 a 8 en orden estas son: citrato sintasa, aconitasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinil-CoA sintasa, succinato deshidrogenasa FDH, fumarasa y malato deshidrogenasa. Ahora hablemos del total por cada vuelta del ciclo. En este caso se obtienen 12 ATPs. ¿Pero cómo lo sacamos? Bueno, esta es la suma de los NADHs, FADHs y GTPs. Recordemos que un NADH es equivalente a lo que produce una mitocondria de 3 ATPs. Por 3 en la vuelta nos daría un equivalente a 9 ATPs. Un FADH produce en la mitocondria 2 ATPs. Por la vuelta nos daría 2 ATPs. Por último, un GTP es análogo a un ATP. Por 1 en la vuelta nos daría un equivalente a un ATP. Sumando los 9 del NADH más 2 del FADH más 1 del GTP nos da un total de 12 ATPs. Ahora hablemos del balance energético y cómo se desglosa. Iniciamos con 4 ATPs. Los dos primeros ATPs nos los proporciona la glucólisis y los otros dos son GTPs, que nos lo proporciona el ciclo de Krebs. Recordemos que cada GTP equivale a un ATP y en total tenemos los primeros 4 ATPs. Siguiendo con esto, tenemos 2 NADHs de la glucólisis, 2 NADHs de la descarboxilización oxidativa del piruvato y 6 NADHs del ciclo de Krebs. Si lo sumamos, tenemos un total de 10 NADHs. Pero recordemos que cada NADH equivale a 3 ATPs, así que podemos multiplicarlo. 3 por 10 nos da un total de 30 ATPs. Y por último, el ciclo de Krebs nos proporciona 2 FDHs. Cada FDH equivale a 2 ATPs. 2 por 2 nos daría 4 ATPs. Entonces si lo sumamos tendríamos 4 ATPs más 30 ATPs más 4 ATPs nos equivaldría a 38 ATPs en total. Antes de concluir, demos los comentarios esenciales para las principales enzimas de este proceso. Son 3. La primera, citrato sintasa. Esta soporta el procedimiento de retroinhibición del succinil-CoA y NADH. 2. El isocitrato deshidrogenasa. Es altamente alostérico, lo que permite que cambie la estructura del citrato para producir el alfa-cetoglutarato. 3. El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa.
inhibe el mecanismo de la producción del NADH y del succinyl-CoA. Por último, podemos mencionar que este ciclo es un proceso esencial tanto para nuestra vida como para la subsistencia de los demás microorganismos dentro de nosotros y fuera de nosotros. Recordemos que los principales factores reguladores es la cantidad de acetil-CoA, FADH, NADH y GTPs que se producen dentro de la misma. Muchas gracias.